Atención México, prepárense porque lo que voy a contarles ahora mismo no lo van a creer ni ustedes ni nadie en este país. Ricardo Salinas Pliego, el hombre más poderoso del ecosistema mediático mexicano, dueño absoluto de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de Grupo Electra, dueño de una fortuna que supera los 15,000 millones de dólares, acaba de hacer algo que va a cambiar para siempre el destino político de Alejandro Alito Moreno. Lo expulsó, lo echó. Lo sacó a patadas mediáticas de todos los espacios de su corporación. Y no fue una salida discreta ni una decisión negociada en despachos privados. Fue una expulsión televisada, gritada al mundo entero, ejecutada con la brutalidad empresarial que solamente Salinas Pliego sabe desplegar cuando decide destruir políticamente a alguien. Le cerró las puertas para siempre. Para siempre. Escuchen bien esas dos palabras porque van a marcar los próximos 20 años de la vida política del dirigente nacional del PRI. Para siempre. Nunca más va a pisar los estudios de TV Azteca. Nunca más va a ser entrevistado por Javier Alatorre. Nunca más va a aparecer en Hechos Meridiano, ni en Hechos de la Noche, ni en ningún noticiero del imperio televisivo azteca. Y por si eso no fuera suficientemente demoledor, hay un detalle final que voy a contarles al cierre de este análisis, que va a dejarlos con la boca abierta. Un detalle que ni los analistas más experimentados del país han logrado descifrar todavía, y que revela la verdadera razón por la cual el hombre más rico del norte del país decidió tirar la guillotina sobre el cuello político del líder tricolor. Quédense conmigo porque esto se pone brutal. Vamos a poner las cosas en contexto porque para entender la magnitud de esta ejecución mediática hay que entender quién es Ricardo Salinas Pliego dentro del ecosistema del poder mexicano. No estamos hablando de un empresario cualquiera, estamos hablando del hombre que durante décadas construyó el segundo imperio televisivo más grande del país, el hombre que compite mano a mano con Televisa por la audiencia masiva nacional, el hombre que decide con un solo mensaje quiénes suben y quiénes bajan en la conversación pública mexicana. Cuando Salinas Pliego decide que alguien es persona non grata en sus pantallas, ese alguien deja de existir mediáticamente para millones de mexicanos que consumen su información diariamente a través de los canales del Grupo Azteca. Y esa decisión, aparentemente empresarial en su formulación técnica, tiene consecuencias políticas devastadoras, porque anula la capacidad del dirigente afectado para llegar a segmentos completos del electorado nacional. Alito Moreno acaba de perder acceso masivo a millones de hogares mexicanos con una sola decisión ejecutiva del empresario más poderoso del norte del país. Y esa pérdida, hay que decirlo con toda claridad, es prácticamente irrecuperable en el mediano plazo, porque construir vías alternativas de comunicación masiva requiere décadas de inversión mediática, que el partido tricolor simplemente ya no tiene la capacidad económica para financiar. Pero antes de contarles los detalles jugosos de esta expulsión histórica, déjenme detenerme aquí un segundo porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos no lo van a encontrar en ningún otro canal de este país. Si valoran la información sin filtros, denle like a este video ahora mismo, aprieten el botón rojo de suscripción, activen la campanita de notificaciones y compartan este análisis con cada mexicano que quiera entender realmente lo que está pasando con el bloque conservador nacional. Porque esta expulsión no es solamente un episodio empresarial, es el símbolo de algo mucho más grande. Es la señal de que hasta las élites económicas más conservadoras del país ya no soportan al dirigente priista. Ahora sí, vamos directo al corazón del asunto. Las declaraciones específicas que utilizó Salinas Pliego durante las horas previas a la expulsión formal fueron brutales en su contundencia. En sus redes sociales, el empresario publicó mensajes donde calificó al líder nacional del PRI con adjetivos que ningún dirigente partidista quisiera ver aplicados públicamente a su persona. Habló de mediocridad política, habló de oportunismo internacional, habló de la vergüenza que representa para el país tener a un dirigente que viaja al extranjero a entregar cartas contra su propia patria. Cada una de esas declaraciones, publicadas ante los ojos de millones de seguidores del empresario en distintas plataformas digitales, configuró en conjunto una demolición reputacional que ningún equipo de comunicación política puede reparar con estrategias tácticas convencionales. Y aquí viene el elemento que multiplicó exponencialmente el impacto de la expulsión. Salinas Pliego no se limitó a criticar públicamente al dirigente priista. Fue mucho más allá. Ordenó a las áreas de programación de TV Azteca que Alejandro Moreno no volviera a ser invitado a ningún espacio informativo, ningún programa de opinión, ningún debate político transmitido por los canales del grupo. Esa instrucción operativa, filtrada rápidamente a las redacciones de los principales medios nacionales, se convirtió en el símbolo más contundente de la ruptura definitiva entre el empresariado conservador del norte del país y el partido tricolor en su versión contemporánea. Porque cuando un empresario del calibre de Salinas Pliego decide que su corporación mediática se convierte en zona vetada para un dirigente partidista, está enviando un mensaje que trasciende el caso individual. Está anunciando ante todo el establishment político mexicano que las élites económicas conservadoras han tomado distancia estratégica de la dirigencia actual del partido tricolor. Ese anuncio, hay que decirlo con toda claridad,
Es el certificado de defunción política del liderazgo de Alejandro Moreno porque anula la posibilidad de reconstruir el respaldo empresarial que históricamente había sostenido las aspiraciones del partido tricolor en los procesos electorales federales. La reacción inmediata dentro del PRI ante la expulsión televisada fue de pánico controlado, seguido por una descoordinación operativa que reveló la profundidad de la crisis interna. Los operadores políticos del partido tricolor entendieron con claridad quirúrgica que perder el acceso mediático a TV Azteca implicaba perder la capacidad de comunicar posicionamientos partidistas a millones de lectores que consumen información política exclusivamente a través del segundo canal comercial más importante del país. Esa pérdida de acceso comunicativo masivo, en un contexto electoral donde la exposición mediática determina el reconocimiento de marca partidista, es prácticamente equivalente a una condena a la marginalidad estructural en los ciclos comerciales inmediatos. Los legisladores priistas que hasta ese momento habían mantenido silencios estratégicos ante la crisis del dirigente nacional, empezaron a articular pronunciamientos internos que exigían discusiones urgentes sobre el liderazgo partidista. Los gobernadores del partido, esos pocos que quedan en pie después de las derrotas electorales sucesivas, convocaron reuniones de emergencia para evaluar las implicaciones territoriales de la expulsión mediática. Los intelectuales orgánicos del prismo, esos comunicadores que durante décadas defendieron las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional, empezaron a publicar columnas donde por primera vez cuestionaban abiertamente la viabilidad estratégica del liderazgo actual. Y aquí viene la parte que va a dejarlos con la boca abierta. Salinas Pliego no actuó por capricho personal, actuó por cálculo empresarial de largo plazo. El empresario más poderoso del norte del país entendió antes que nadie que la asociación mediática con un dirigente partidista comprometido reputacionalmente representaba un riesgo directo para los intereses corporativos de su imperio, porque la audiencia masiva de TV Azteca no está dispuesta a seguir consumiendo espacios informativos donde aparezcan personajes políticos que han sido expuestos públicamente por presunto desvío de recursos, por gestiones internacionales contra la soberanía nacional, por confrontaciones con instancias institucionales federales. Esa audiencia, formada durante décadas por los propios noticieros del Grupo Azteca, ha desarrollado una sensibilidad reputacional creciente, que castiga con abandono la exposición mediática de figuras políticas comprometidas. Salinas Pliego entendió con claridad ejecutiva que mantener a Alito Moreno en sus pantallas implicaba erosionar la lealtad de audiencia que ha costado décadas construir. Y ante esa disyuntiva, el empresario decidió con la brutalidad que caracteriza sus decisiones corporativas eliminar completamente al dirigente priista de sus espacios informativos. La estrategia comunicativa desplegada por el empresariado azteca después de la expulsión ha sido magistral en su ejecución. Los conductores estrella de la corporación empezaron a mencionar durante sus transmisiones nocturnas los antecedentes reputacionales del dirigente priista, sin editorializar directamente contra él, pero recordando cuidadosamente ante millones de espectadores cada uno de los episodios comprometedores acumulados durante los últimos meses. Esa cobertura aparentemente informativa multiplica el daño reputacional, porque construye una narrativa continua donde la figura del líder nacional del PRI aparece asociada con crisis reputacional permanente ante audiencias masivas que consumen esa información, como si fuera actualización objetiva del contexto político nacional. Y esa asociación reputacional, sedimentada durante semanas de cobertura continua, se convierte en un ancla mediática que va a acompañar al dirigente priista durante todos los ciclos electorales inmediatos, porque los electores expuestos a esa cobertura van a recordar exclusivamente los episodios comprometedores cuando se enfrenten a las boletas comerciales durante los próximos procesos. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante toda esta situación ha sido magistral en su discreción institucional. La mandataria federal no bajó personalmente al lodo de la confrontación mediática, no convirtió la expulsión televisada en un espectáculo triunfalista, no aprovechó las declaraciones del empresario para construir narrativas de victoria política sobre el adversario derrotado. Continuó con su agenda de gobierno concentrada en los temas sustantivos de la administración federal. Esa continuidad operativa, aparentemente rutinaria en su ejecución, es en realidad la demostración máxima del control político consolidado que ejerce el equipo actual de Palacio Nacional. Porque solamente quien tiene la certeza absoluta del resultado histórico puede permitirse ignorar mediáticamente los episodios espectaculares que se producen en el campo adversario. Solamente quien controla completamente el equilibrio político nacional puede darse el lujo de continuar trabajando en las prioridades sustantivas mientras los adversarios se destruyen mutuamente ante las cámaras de televisión y ante los micrófonos de las redacciones nacionales. Otro elemento que multiplicó exponencialmente el impacto de la expulsión fue la reacción cascada de otros medios de comunicación nacionales. Después de la decisión ejecutiva de Salinas Pliego, otros conglomerados mediáticos empezaron a evaluar internamente si mantener a Alejandro Moreno en sus espacios informativos representaba riesgos reputacionales similares para sus respectivas corporaciones. Los directivos de medios digitales cuestionaron la viabilidad estratégica de mantener columnistas asociados directamente con el dirigente priista. Los productores de programas de opinión política empezaron a reducir la frecuencia de invitaciones al líder nacional del PRI. Los editores de secciones políticas de los principales diarios nacionales empezaron a modular la cobertura editorial de las actividades del dirigente comprometido. Todo ese efecto cascada, disparado por la decisión ejecutiva del empresario más poderoso del norte del país,
configuró un cerco mediático que dejó a Alejandro Moreno prácticamente sin acceso a plataformas masivas de comunicación política nacional. Y ese cerco, hay que decirlo con toda claridad, es prácticamente irrompible en el corto plazo porque revertirlo requeriría reconstruir relaciones institucionales con conglomerados mediáticos que ya han tomado decisiones estratégicas de distanciamiento reputacional. Y ahora llegamos al momento que les prometí al principio del video. El detalle final que explica realmente por qué Salinas Pliego decidió ejecutar la expulsión televisada precisamente en este momento y no en cualquier otro punto de los últimos meses. Fuentes cercanas al empresariado azteca señalan que durante las semanas previas a la decisión ejecutiva, el empresario había sostenido conversaciones reservadas con operadores del sistema político nacional, donde se le habría alertado sobre las implicaciones fiscales que podría tener la asociación reputacional con figuras políticas expuestas por presunto desvío de recursos. Esas conversaciones habrían incluido señalamientos técnicos sobre los procedimientos de auditoría que las instancias competentes están desarrollando actualmente respecto de operaciones financieras vinculadas con dirigentes partidistas comprometidos. Salinas Pliego habría concluido con la claridad ejecutiva que caracteriza sus decisiones corporativas que mantener a Alito Moreno en sus espacios informativos podría eventualmente traducirse en complicaciones administrativas para su propio conglomerado empresarial. Y ante ese cálculo de riesgo, el empresario decidió con la brutalidad que lo caracteriza cortar completamente cualquier vínculo mediático con el dirigente priista. Esa es la verdadera razón detrás de la expulsión televisada. No fue un capricho personal, no fue una discrepancia ideológica. Fue una decisión de protección corporativa ante los desarrollos institucionales que están en curso respecto de las presuntas irregularidades administrativas asociadas con el liderazgo actual del Partido Tricolor. La lección política que esta expulsión televisada deja al sistema político mexicano es muy simple pero profundamente reveladora. Los dirigentes partidistas que acumulan crisis reputacionales sucesivas terminan enfrentando escenarios donde hasta las élites económicas conservadoras, que históricamente los respaldaron, deciden distanciarse estratégicamente para proteger sus propios intereses corporativos. Esa distancia aparentemente empresarial en su formulación tiene consecuencias políticas devastadoras, porque anula el acceso masivo a plataformas comunicativas, que durante décadas fueron el sostén mediático de las aspiraciones electorales del bloque conservador nacional. Alejandro Moreno acaba de perder ese acceso masivo con una sola decisión ejecutiva del empresario más poderoso del norte del país. Y esa pérdida, hay que decirlo con toda claridad, es prácticamente equivalente a una condena a la marginalidad estructural durante los próximos ciclos electorales federales. Porque un dirigente partidista que no puede aparecer en las pantallas del segundo canal comercial más importante del país ha perdido definitivamente la capacidad de construir reconocimiento masivo de marca política ante los electores nacionales que consumen información exclusivamente a través de esos espacios informativos. Esa pérdida es irreversible en el mediano plazo, porque construir vías alternativas de comunicación masiva requeriría inversiones que el Partido Tricolor simplemente ya no tiene capacidad económica para financiar durante los próximos ciclos comiciales inmediatos. Seguiremos informando cada movimiento de esta transformación mediática, porque la expulsión televisada no es un episodio aislado, sino el símbolo de una reconfiguración profunda, donde las élites económicas conservadoras se distancian estratégicamente de las dirigencias partidistas comprometidas, reputacionalmente, ante la opinión pública informada. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos verificables el rumbo democrático de nuestra patria, demostrando que la verdadera fuerza política se construye con transparencia institucional y con respeto mutuo entre las fuerzas contendientes del sistema. Aquí no se rinde nadie ante los intentos de intervención extranjera. Aquí se defiende la dignidad nacional con inteligencia estratégica. Y aquí se le dice al bloque conservador nacional lo que la historia ya le está dictando, con crudeza inevitable. Se acabó su tiempo.